Sí, señor, lo escuchamos. Me complace saludarlas. Tengo aquí a Gaby Mistral, Manuela Ramírez, Nair Espinosa. Nair, me estás escuchando, ¿cierto? Manuela Ramírez. Sí, señor. Manuela, Hola, sí, señor. buena tarde, Manuela, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Ok, estamos haciendo la transmisión el día de hoy. Ayer tuvimos una dificultad aquí en la zona, en la parte local donde yo estoy viviendo. No hubo transmisión en la localidad, estaban haciendo algún tipo de mantenimiento, lo que impidió que hiciéramos la transmisión dentro de lo estipulado, como lo teníamos planificado. Por esa razón, muy tarde en la noche envié unos correos haciendo el ajuste para el día de hoy, porque hasta muy tarde en la noche fue que se pudo restablecer la comunicación. En este momento tienen toda la plataforma completamente revisada, evaluada, todo completamente organizado. Envié un correo diciéndoles a cada uno de los grupos correspondientes de marketing digital el estado en que se encontraban para que en ese orden de ideas, sabiendo cómo se encontraban, entregaran los requerimientos correspondientes para que no les quede faltando ningún entregable, sabiendo que hoy estamos haciendo la transmisión de la actividad número 4 relacionada con marketing digital. Obviamente cualquier persona que se le haya cumplido los plazos para entregar la transmisión o la evidencia correspondiente, está completamente disponible todos los elementos para que ustedes entreguen evidencias, todos los elementos correspondientes que dice el cronograma de formación y entreguen sus evidencias de manera puntual. Quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta acá de las actividades 1, 2, 3 del correo que envié relacionado con las evidencias de preconsolidado, por favor. Preguntas, inquietudes, me levantan la manito, con gusto las atiendo. Gustavo Pineda, buena tarde. Gustavo Pineda tiene la palabra. Gustavo Pineda tiene la palabra. Activa tu micrófono, Gustavo. Bien. Vamos a continuar. Voy a presentar aquí el correo que se envió ayer o esta madrugada. Voy a presentar. Quisiera saber si están viendo en este momento mi correo, mi bandeja de correos, por favor, me confirman. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces acá envié unos preconsolidados. Un momentico. Consulta, resultados preconsolidados. Aquí tengo de la 260-21-43. ¿Alguien es de esta ficha de 260-41? 260-21-43. ¿Alguien es de esta ficha? ¿Alguien de esta ficha? Sí, yo creo que sí, somos nosotros. ¿Cómo te llamas tú? Ahí estoy yo, Nair Espinosa. ¿Perdón? Nair Espinosa. Nair, acá estás tú. Tú ya tienes las tres evidencias al día de Ujú. actividad 1, 2 y 3. Únicamente te hace falta la actividad 4, que es la que voy a explicar el día de hoy. ¿Está claro? Ujú. Sí, señor. ¿Hay alguien que sea de la 240? ¿De la 240? ¿Alguien que sea de la 240? ¿Alguien que sea de la 240? Un momentico, acá reviso algo también muy rápidamente. De la 240 también se envió preconsolidado. Aquí está el preconsolidado de anoche, ¿cierto? Aquí están las personitas que van. Aquí estoy mostrando en pantalla que quede la evidencia de las personitas que van trabajando juiciosamente para que se pongan al día, por favor, los que estén debiendo. Ya estamos aquí en la actividad número 4, la de color gris, que está presentándose aquí en color gris. Voy a ampliarla un poquitico más, ¿cierto? Cada una es una actividad. Actividad 1 naranja, actividad 2 verde, actividad 3 azul y actividad 4 acá en gris. ¿Listo?
Este es para el caso del de preconsolidado de la ficha 260-1240. Repito, todo completamente evaluado y aquí está el preconsolidado de la 243 también. ¿Listo? Son dos fichas muy similares. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bien. Preguntas, repito, preguntas hasta acá de actividad 1, 2, 3. Preguntas para dar continuidad, mis queridas aprendices. Preguntas. Por aquí leo. 243, ¿sí te viste, Gaby? ¿Cómo estabas, Gaby? De la 240. Dame tu nombre completo, Gaby, por favor. Tu nombre completo, Gaby. Gaby, colócame tu nombre completo. Gloria Esther Delgado. Bien, entonces acá voy a mirar cómo estás tú. No te veo en la 240, Gloria. ¿Qué estás debiendo, Gloria? Ah, ella la del 243. Ah, sí, Gloria Esther también solamente está debiendo una. Ella es de la 243, gracias. Ella solo está debiendo una evidencia. Va al día, te felicito, muy bien. Ok, ok, sí, estás al día, no te preocupes. Bien. Vamos entonces a pasar al contenido de la actividad 4. Es muy sencillo, no nos vamos a extender, demasiado sencillo. Algunos conceptos que vamos a precisar los voy a acompañar para el cronograma de formación, el material formativo, la guía y obviamente el sitio donde vamos a entregar las evidencias con algunas precisiones de conceptos para que lo tengamos muy clarito. Es muy sencillo, no nos vamos a complicar, vamos a hacer unas métricas en este entregable y unos presupuestos, básicamente es lo que vamos a trabajar en este entregable. Entonces aquí estamos en la ficha ejemplo 260-21-40, aquí obviamente ya se colocaron los anuncios y en la 43 también, correspondientes a la transmisión del día de hoy, 17 de agosto a las 3 de la tarde. Muy juiciosos en esta transmisión, la estamos desarrollando con el enlace correspondiente y aquí en gris la temática a tratar. Aquí tenemos la presentación del cronograma, ¿cierto? Un photo finish del cronograma en su parte de la actividad número 4, en una sola evidencia, trabajando lo que es el análisis de ese comportamiento del consumidor y el análisis del comportamiento de las métricas que estamos desarrollando, ¿cierto? Lo que vamos a trabajar. Y aquí tenemos una sola evidencia para entregar llamada informe, estrategia integradora de monitorización, organización, objetivos y conversiones, mediante instrumentos de control de acuerdo con estrategias técnicas de KPI, ahorita miramos eso, segmentos y normativa, plazo máximo para subir hasta el 24 de agosto que se cierra esta formación maravillosa que estamos haciendo. Aquí nos introducimos a la formación, contenido del curso, proyecto, guía de aprendizaje 1, por ahí entramos, porque ahí vamos a encontrar el material formativo. Vamos a abrir la guía para encontrar la información que corresponde, ¿cierto? Aquí la tenemos. Vamos a abrirla. Ella nos abre automáticamente en una viñeta. Y vamos a buscar allí lo que corresponde. Vamos a descender para encontrar el entregable de la actividad 4, ¿cierto? Aquí lo tenemos, 3.4. Proyectar documentos de control y seguimiento que permitan medir el impacto de la campaña publicitaria de acuerdo con los objetivos del plan de marketing y la normativa vigente. 20 horas, ¿sí? Porque es un tema de planificación, de presupuestos, de medición, ¿cierto? Entonces es un temita, si bien es sencillo, es de cuidado, ¿sí? De cuidado. Entonces, la empresa online, aquí aparece como un contexto, ¿cierto? Del tema. La empresa online colombiana de cosmética natural belleza. Quiero saber si están viendo la guía, mis queridas aprendices. ¿Me confirman? Probando audio, ¿me confirman? Aló, aló, Sí, probando. señor. Sí, sí la vemos. Ok, vamos a continuar. La empresa online colombiana de cosmética natural belleza al día, se llama así la empresa, que vende productos de belleza orgánicos como maquillaje, productos de limpieza facial y corporal, productos para el cuidado del cabello y perfumería. Mire que el segmento es demasiado exquisito, ¿no?
Requiere hacer el presupuesto del plan de medios de acuerdo con el calendario de actuación. Y finalmente obtener métricas de los KPI. Ya vamos a mirar qué son los KPI en las redes sociales en las cuales publicita. Lo anterior con el fin de medir el impacto de la campaña publicitaria diseñada por la empresa, pues espera que refleje conversiones, nuevas bases de datos, leads, gusto por los contenidos, visitas, impresiones, ventas, etc. Para el desarrollo de esta evidencia, diseña los siguientes documentos de control siguiendo la campaña para la empresa mencionada, y aquí aparecen algunos elementos, 4 puntos exactamente, ¿cierto? 4 punticos que vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces voy a leer los punticos. Calendario de actuación para un mes de publicaciones en redes sociales, ustedes lo van a diseñar. ¿Cómo van a pautar? ¿Qué días? ¿Con qué tiempos? ¿Cuánto va a durar cada publicidad? Pueden hacer un cuadrito muy sencillo, no necesito que me esbocen y me hagan la publicación, simplemente un calendario, ¿cierto? En una tablita, dicen vamos a pautar de la siguiente manera, portales medios, de tal manera, con una campaña publicitaria de tal manera, y la explican. Muy sencillo, no nos vamos a complicar. Página web o leading page, ¿listo? Aquí tenemos dos, presupuesto para el plan de medios. Para poder realizar estas campañas tenemos que tener un dinero disponible. Por ejemplo, aquí nos hablan de 7 millones, ¿no? Pero hay empresas que obviamente si son muy robustas van a gastar muchísimo más dinero. Entonces se tiene un dinero y ese dinero hay que organizarlo para que el costo-beneficio, es decir, el costo es lo que nos cuesta las campañas, ¿cierto? Lo que va a invertir, más el beneficio sea coherente, ¿cierto? O sea, si yo invierto 1 millón de pesos, pues tengo que, en mi ejercicio de recoger dineros en un mes, pues tiene que ser mayor a 1 millón de pesos los ingresos de la empresa, tienen que ser 4 o 5 veces más, ¿no? Si yo voy a hacer una inversión de 7 millones de pesos mensuales, pues tengo que recoger 4 o 5 veces más de 7 millones en ese mismo mes, ¿cierto? Porque se supone que las campañas están siendo demasiado específicas, muy puntuales, yéndonos a un mercado completamente objetivo que lo vimos anteriormente en la segmentación de mercado. Por eso es que nosotros planificamos la segmentación de mercado para escoger de forma rigurosa cada uno de los clientes a los que le vamos a llegar. Por eso nos ayudamos de las diferentes redes sociales de Facebook, de las diferentes redes sociales, para que ellos a su vez que tienen la información estadística, llegue la publicidad exactamente a las personas que nosotros necesitamos. Por eso estamos pagando, para que ellos se encarguen de que nuestra publicidad les lleguen a 100, 200, 1500, 2500, 20 millones, 300 millones de personas, únicamente a las personas que estamos necesitando que les llegue. Claro, eso cuesta porque es un servicio de las redes, ellos viven de la información y nosotros simplemente pagamos por ese servicio, pero nosotros debemos obviamente asumir que esa inversión se va a recuperar si es que yo hice muy bien el tema de planificación y segmentación de mercado y de población a la cual me voy a dirigir. Ok. Informe de los KPI. Ya voy a hablar sobre los KPI, que se medirán en medios digitales y redes sociales para la empresa. ¿Qué son los KPI? Aquí de una vez vamos a peluquear, como decimos en Colombia. Momentico. Acá tenemos los KPI, ¿cierto? ¿Qué son y cuál es la importancia de los KPI? Entonces, los KPI tienen un elemento muy importante, eso se llama Key Performance Indicators. Key Performance Indicators, es como la llave, ¿no? Key llave, ¿no? Momentico. Es decir, son las llaves con las cuales nosotros hacemos que la gente nos siga, ¿cierto? ¿Qué es lo clave? ¿Qué es lo puntual? ¿Cierto? ¿Sabes qué son los KPI? Cualquiera en el mundo empresarial ciertamente ha oído hablar de este término, o al menos esta vieja cita de Peter Drucker: los que no se puede medir, no se puede gestionar. Esto dice Peter Drucker. Los KPI son indicadores que miden el desempeño de la empresa en un proceso, estrategia o acción específica. La evaluación consiste o constante de los KPI es fundamental para que la empresa logre el resultado deseado y comprenda dónde está y cómo puede mejorar.
En este artículo podrás encontrar más información sobre los KPI. Yo voy a compartirles este enlace, que lo he seleccionado aquí lo tengo acá, se los estoy enviando por la mensajería. Este mes se los haré llegar por el mismo correo electrónico de una vez. Aquí les voy a hacer llegar, un momentico, de una vez porque voy peluqueando aquí. Sobre los KPI, aquí coloco el enlace. El primer enlace sobre los KPI, aquí lo tengo listo. Voy a enviarles otros enlaces en ese correo para que lo tengan ahí. Algunos elementos claves que vamos a ir mirando. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es un KPI? Del inglés, el acrónimo KPI significa Key Performance Indicator, es decir, indicador clave de desempeño. Hablamos de indicadores porque es una medición, un porcentaje, ¿cierto? Por ejemplo, 20 carros fabricados en el día de hoy de 100. ¿Cómo va el desempeño? Pues el 20%. 50 sopas servidas de 1000 o de 100 que tenemos que vender. 50 sopas servidas de 100 que tenemos que vender. ¿Cuál es mi indicador? 50%. O sea, me falta vender el 50% para completar la meta, ¿cierto? Esos son los indicadores o valores cuantitativos que se pueden medir, comparar y monitorear. Debemos estar constantemente monitoreándolos, ¿cierto? Aquí nos dicen las métricas especiales para cada uno. Hay primarios, hay secundarios. ¿Cómo hacer un KPI? Ustedes van a leerse esta información. KPI de calidad, hay un indicador de calidad. KPI financieros, KPI aplicados al cliente, KPI de productividad, KPI de recursos humanos y KPI estratégicos. Quiere decir que acá vamos a tener diferentes KPI, o sea, diferentes indicadores para medir calidad, finanzas, aplicados al cliente, productividad, recursos humanos y estratégicas, ¿cierto? Para la parte digital, pues obviamente también se manejan unos elementos relacionados con KPI. Un momentico acá, me devuelvo acá. Tenía aquí abierto algo, un segundo. Acá. En el plan de negocio, cuando hacemos un plan de negocio, ¿cierto? Tenemos unos objetivos estratégicos, unos indicadores claves de rendimiento, unos aprendizajes, unas tomas de decisiones y una retroalimentación. Yo puedo hacer KPI a cada uno de estos elementos para saber cómo voy avanzando, cómo estoy avanzando en cada elemento. Aquí voy a mostrarles algún otro elemento de medición. Un segundito, yo ya lo tenía aquí seleccionado. Por ejemplo, este. Estoy mostrando algunos elementos. Voy a compartirles este también, este enlace, para que lo tengan. Un momentico, permito acá el ingreso de Edwin. Aquí otro enlace de KPI relacionado con marketing digital. ¿Listo? Acá. Acá lo tenemos. Entonces, nos habla de qué son los KPI en marketing y por qué es importante medirlos en tu negocio, ¿sí? Aquí obviamente vamos a hacer lectura, ¿cierto? Lectura, ¿cierto? Esos elementos nos da unos elementos de acercamiento muy interesantes. Obviamente desde el tema de marketing digital nos dan unas métricas, unos ejemplos. Aquí tenemos un gráfico. Voy a colocarlo aquí un poquito más amplio. Un momento. Acá. Entonces, tengo un objetivo de marketing, por ejemplo, de posicionamiento de marca. Aquí lo tengo. Ampliamos un poquito acá. Posicionamiento de marca. Tengo un objetivo en la web y es que nos encuentren. Quiero posicionarme y el objetivo es que me encuentren. Entonces, tengo que crear un KPI. ¿Cuántas personas me han visitado? ¿Cierto? Visitas orgánicas, keywords posicionadas, ¿sí? ¿Cuántas personas de las que me han visitado realmente me están comprando, por ejemplo, ¿sí? De 100 personas que visitaron la página, 80 me compraron. Estoy trabajando muy bien, quiere decir que estoy siendo demasiado efectivo. Aquí tengo unas de visibilidad, ¿cierto? Es decir, que me puedan ver y encontrar fácilmente
o que yo salga rápidamente allá a cualquier persona que tiene ese perfil. Se llama visibilidad. Yo por eso estoy pagándole a Facebook, ejemplo, ¿cierto? Para que la gente que yo le dije en ese segmento que reúna los requisitos me puedan ver mañana en la mañana. Estoy colocando un ejemplo, ¿cierto? Entonces, el objetivo del marketing en el tema es que yo sea visible en la red, ¿cierto? Pago por eso. ¿Por qué necesito que me vean? Porque tengo que cumplir un objetivo que se llama que nos conozcan, porque a mí nadie me conoce. Si no me ven, pues no me conocen. El que no muestra no vende, ¿cierto? Entonces tengo que mostrarme, que me conozcan los que no me conocen, pero que me pueden comprar. Entonces, ¿qué hago acá? Nuevas visitas, páginas visitadas, ¿cierto? El porcentaje de rebote y duración media, es decir, cuántas personas se quedaron viendo mi publicidad, ¿cierto? Cuando salí visible hacia ellos, ¿cierto? Cuántas, no solamente que me dieron clic, sino que se quedaron viendo el proceso ahí completo de mi publicidad. Y así podemos encontrar de suspensión, que se registren, de ventas, que compren, de fidelización, que vuelvan a visitarnos. Y aquí nos están dando los elementos correspondientes para armar los KPIs, ¿listo? Ahí yo les dejé unos videitos más los que ustedes puedan encontrar, unos contenidos más algunos elementos que ustedes puedan encontrar adicionales sobre ese elemento de KPI. Vamos a continuar. Entonces, se entrega un informe de los KPI que se medirán en medios digitales para este caso de la empresa Online Colombia de cosmética natural con base en este enunciado que aparece acá, ¿cierto? Relación de la normativa que aplica para el manejo de datos personales y comercio electrónico. Acuérdense que hay una cosa que se llama el habeas data, ¿cierto? Pero también al lado del habeas data, que es un tema legal, debo tener en cuenta una legislación que ahorita la vamos a mostrar en el material formativo del SENA. Aparece esa legislación que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Importante para trabajar marketing digital y no caer o incurrir en errores o demandas por mal uso porque estamos trabajando de una mala manera, de una manera inadecuada, todo el tema especialmente del habeas data, ¿cierto? Una vez desarrollados los documentos, porque son varios, ¿cierto? Pero en el mismo informe, son varios documentos en el mismo entregable. No se les olvide entregarlo con portada y cibergrafía, ¿cierto? Y con la información resultante presente un informe ejecutivo sobre las estrategias integradoras de monitorización que incluya como anexos el calendario de actuación, presupuestos de plan de medios y KPI. Mire que son tres elementos: calendario, presupuesto y diseño de KPI. Son tres elementos. Tenga en cuenta que usted puede diseñar las plantillas para cada uno de los productos. O sea, queda a su libre albedrío y obviamente que yo pueda abrir acá lo correspondiente al material. Les voy a pedir el favor de que traten de enviármelo en PDF. Esa información consolidada en PDF en el sitio correspondiente. Ese sería el entregable a manera explicativa desde la guía. Vamos a continuar acá. Entonces nos dirigimos a este apéndice de aquí del material, ¿cierto? Dice material de formación 2, o sea, la segunda parte, ¿cierto? La segunda parte del material para poder resolver la actividad de aprendizaje 2. Entonces abrimos acá, material de formación 2, abrimos acá, accedemos al recurso, ¿cierto? Este va a ser un poquito larguito, ¿cierto? Parece corto, pero tiene varios elementos. Vamos a tener cuidado, ¿cierto? E ingresamos acá comportamiento del consumidor, porque eso es un tema de consumidor, ¿cierto? Ya estamos trabajando es con los que me van a consumir el producto o el servicio, ¿vale? Entonces, vamos a ver acá el video correspondiente a la introducción al comportamiento del consumidor. Consumidor se llama la persona que nos consume el producto, que nos compra el producto o que lo consume. Porque, por ejemplo, el niño consume pañales, pero el papá es el que lo compra, ¿cierto? Entonces, realmente el producto ¿a quién va dirigido? Al que lo consume. Ah, que lo compra mi papá, pues sí, pero es que prácticamente el que demanda el producto es el que lo consume, no el que lo compra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que dirigirnos específicamente al que lo consume, no al que lo compra, sino al que lo consume. ¿Para qué? Para que sea el gancho, ¿cierto? Si hacemos un video, por ejemplo, muy atractivo de muñequitos, porque es para niños,
pero el que compra eso es el papá, pues tenemos que hacer que el papá presione al niño psicológicamente, ¿cierto? Para que le compre lo que el niño quiere a través de una cantidad de temas sugestivos publicitarios que se manejan en publicidad para provocar ese comportamiento en los chicos, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá encontramos, yo no puedo obviamente detenerme en los elementos que aparecen aquí al detalle, obedece a ustedes acercarse a las lecturas, a acercarse aquí en la guía de formación. En la parte siguiente aparecía, de una vez yo quiero como mostrarlo para que no nos quede en el tintero, aparecía un glosario. Voy a irme al glosario rápidamente de esa guía para que nos demos cuenta y estudiemos esos elementos que aparecen allá de glosario, que son demasiado importantes tenerlos en cuenta. En la parte final, estoy yéndome hacia la parte final, mire que aparece un glosario. Ustedes van a repasar especialmente estos elementos que aparecen acá de palabras. Buller persona, eso ya lo trabajamos, ¿cierto? El buller, recuerden, call to action, co-creación, conversación, CTR, click-through rate, ¿cierto? Insight, ahorita voy a hablar un poquitico de ese insight, Mailchimp, métricas, plan estratégico, PPC, costo por clic, redes sociales, ¿cierto? Sigo acá, remarketing, ROI, o tasa de retorno, ¿cierto? Investment, SEM, SEO, SMO, social media, para que ustedes sepan que ahí en la guía tenemos elementos muy puntuales correspondientes a, aquí estamos, correspondientes a las palabras claves que estamos trabajando en este curso, ¿cierto? Entonces, comportamiento emprendedor, buscadores de información determinada, se necesitan buscadores de información. Se necesitan buscadores de información indeterminada. Tenemos buscadores de información determinada. Usuarios que no planean comprar en línea, solo quieren saber acerca, o sea, es como chismosear, ¿cierto? Buscadores de información indeterminada son los usuarios que disfrutan de navegar en uno o varios sitios web. Tienden a ser usuarios novatos y son más propensos a hacer clic en los banners. Buscadores de experiencias son los usuarios que buscan entretenimiento, diversión, esparcimiento mediante juegos interactivos en la web, plataformas de video, música bajo demanda, entre otros. Cazadores de ofertas. Mire que todos esos son los elementos que segmentan ese consumidor, ¿no? Cazadores de ofertas son usuarios que buscan ofertas o concursos gratuitos en redes sociales, páginas web, sobre todo para hacer comercio, ¿no? Compradores específicos, como su nombre lo dice, son aquellos usuarios que compran productos o servicios específicos en línea, aunque no tengan acceso a descuentos, a promociones, por lo general ya conocen el producto o servicio y buscan referencias para finalizar o decidirse en la compra. Tenemos acá estrategias de contenido. ¿Cómo debo armar ese contenido digital para ser atractivo, cierto? Crear muy bien esos elementos sugestivos que van a atrapar, ¿cierto? En los primeros 5 segundos atrapan la audiencia para que la gente se quede ahí y ojalá le dé otra vez ver y ver y ver hasta que se convenza y esté muy enamorado de lo que quiere comprar. Esa partecita muy importante. Acá dice los insights es el canal por medio del cual el consumidor se conecta con la marca y le impulsa a continuar en el camino de la conversión, por lo que se debe. Entonces, esos insights, ¿qué son? Son elementos puntuales muy puntuales, ¿cierto? Que obedecen o características muy puntuales de los productos. Por ejemplo, de papas Margarita, un ejemplo, estoy colocando el nombre, o papas Cosito, ¿cierto? O papas El Moñito, ¿sí? Donde la gente tan pronto muerde la papa siente ese crocante, ¿cierto? Eso es un insight, ¿cierto? Es lo que atrapa. O sea, la gente lo compra solamente por sentir ese insight, ¿cierto? Esa satisfacción, ¿cierto? Calmar la gana porque desea tener esa sensación, ¿cierto? Un momentico que aquí tenía algo. Mira, acá por ejemplo este. Aquí ya lo tenía preparado.
vamos a ver esta fichita. Acá está, voy a ampliarla, ¿cierto? Acá la tenemos. Insight de papita crujiente proporciona al consumidor una sensación de acompañamiento importante de un snack de consumo individual. Eso de sentir, ¿cierto? De sentir allá en la boca ese crujiente cuando le da el mordisco a la papita, ¿cierto? Ya de una vez hizo relación con la marca y en este caso es Lays. Ese elemento. Entonces, la recomendación, recrear las góndolas y pops con sonidos ambientales de papas crujientes. Para poder reforzar ese insight hay que ayudarse con los otros sentidos. Entonces uno tiene que trabajar con eso, ¿cierto? Porque eso es lo que va a vender. Hallazgos. El ruido que generan las papas al consumirlas intensifica el sabor y el placer percibido al consumidor. Información. Entre los atributos más valorados de las papitas está el aspecto crujiente, ¿cierto? Data. El consumidor prefiere las papitas a cualquier otro snack salado, ¿cierto? Aquí voy a copiar la imagen y se las voy a colocar aquí en ese correíto sobre Insights. Ahí les envié también, ahí en ese correíto que estoy armando para que lo tengan como insumo. Les estoy colocando elementos muy importantes, muy claves, ¿cierto? Voy a enviarles también el enlace de acá sobre Insights para que tengan la fuente, obviamente. ¿Me están escuchando, mis queridas aprendices? Mis queridas amigas, caballeros, muchas gracias. Aquí les estoy armando, repito, un correíto de cositas muy puntuales, además del material formativo para que lo tengamos. Vamos a continuar. Entonces, a ese insight hay que hacerle una analítica de datos. Se buscan varias fuentes de información. En el caso marketing digital se analiza el Google Analytics, ¿cierto? Se ayuda uno con Google Analytics. Obviamente, no nos da el tiempo. Ustedes van a averiguar sobre ese Google Analytics, ¿cierto? Cómo se trabaja, cómo se maneja, de acuerdo con el comportamiento de compra, pero ya saben que existe, ¿cierto? Comportamiento de compra del consumidor, identificando cuál es el factor que lo empuja a la compra. Observar el cliente, se hacen estudios de experiencia, o sea, uno hace laboratorios, ¿cierto? De mirar las sensaciones de las personas, los gestos, ¿cierto? Aparece ahí un brainstorming. La empresa piensa en el cliente y desarrolla hipótesis donde se pregunta qué pensará el cliente cuando va a adquirir el producto. O sea, todo esto son temas de laboratorio, ¿cierto? Que se van desarrollando para fortalecer todo ese tema digital. ¿Cómo hallar insights? Entonces, acá desarrollan, obviamente, ¿cierto? Todo el ejercicio de laboratorio, de experiencia, ¿cierto? A personas que se contratan especialmente para que nos ayuden a desarrollar ese ejercicio de insight. El decir del consumidor, técnicas facilitadoras, el sentir, mire, habla de los sentidos, ¿no? Decir, o sea, ¿qué dice el consumidor? Acá, ¿qué siente el consumidor? Técnicas proyectivas se llaman. Cuando hablamos de decir, se llaman técnicas facilitadoras. Estoy hablando de insight, ¿no? El actuar del consumidor, técnicas etnográficas. El actuar, ¿cómo actúa? Técnicas etnográficas. Seguimos. Aquí aparece un triangulito, ¿cierto? Como complemento del proceso de identificación de insight, se recomienda aplicar la pirámide de los insights que se basa en el trabajo de Mohan Sauney o Sauney. ¿Listo? Aquí aparece idea del marketing, consumidor, insight, hallazgo, información y datos. Mire que todo esto se recolecta, ¿cierto? Comenzamos con datos, información, hallazgo, insight, idea del marketing, porque aquí ya lo tenemos mucho más refinado, mucho más depurado, ¿cierto? Se lee esta pirámide de abajo hacia arriba. Modelos de interacción social. ¿Cómo es que yo interactúo, ¿cierto? La comunicación con el cliente, ¿cómo se debe hacer? Buller, acuérdese de ese término de Buller, persona o público objetivo, acuérdese cuando estábamos segmentando, ¿cierto? Y yo segmentaba colocándole diferentes factores como es demográficos, intereses de vida, compras, definir la vida, ¿cierto? Y los ayuda a sacar ese Buller que habíamos hablado inicialmente allá en el capítulo 1.
Definir el fin de semana en la vida de, ¿cierto? Nos ayudan a definir los gustos o preferencias de ese buller, o sea, acuérdense que hay buller positivo y buller negativo. Buller positivo es el que me compra, es la segmentación de mercados del que me compra, y el buller negativo el que no me va a comprar. Seguimos. Ahí habla un elemento de Customer Journey. Continuamos. El comportamiento del consumidor. Aparece acá el primer elemento de la evidencia que habla del calendario de actuación. ¿Cómo me voy a planificar para desarrollar esa estrategia de marketing digital? ¿Qué medios voy a usar? ¿Qué días? ¿Qué horas? ¿Será mejor publicitar a las 10 de la mañana o a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana? ¿En qué momento tendrá más rating mi producto si lo publicito? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué mecanismos voy a utilizar? Radio, prensa, televisión, Facebook. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cierto? Entonces voy amparando, voy robusteciendo esa planificación de calendario, ¿cierto? De acuerdo a los elementos que van apareciendo aquí, y voy organizando un ejercicio muy creativo, muy robusto, ¿cierto? Para poder ir trabajando ese elemento de calendario, ¿cierto? Me puede ayudar con herramientas. Aquí aparece una que se llama Google AdWords, ¿cierto? Son herramientas que ayudan. Red Display, otra, ¿cierto? Geografía, visibilidad, presupuesto, edición de anuncios, pago por clic, subasta, programación, características demográficas son algunos de los elementos a tener en cuenta en ese ejercicio de planificar por calendario, ¿cierto? Tener muy en cuenta esos punticos. Palabras claves, concordancia amplia, cuando vaya a hacer la publicidad, concordancia de frases, que haya coherencia, concordancia exacta, concordancia negativa. Con ese tipo de concordancia lo que se busca es restringir frases que no se desea que activen los anuncios de la empresa, ¿cierto? O sea, no gastarse en situaciones que no van a trascender. Acá dice Google AdWords. Es una excelente herramienta y alternativa para llegar al mercado en forma masiva y efectiva. Google permite el desarrollo de campañas y estrategias de comunicación que representen un alto nivel de efectividad. Además, es una plataforma compleja y amplia que implica para las empresas la asesoría de expertos en el área para minimizar los riesgos en las inversiones. Y aquí aparece pues un video relacionado con el tema y otro videito acá sobre temas de planificación, ¿cierto? Para la aplicación del calendario de actuación. Deben ver obviamente estos elementos para poder hacer la evidencia de manera apropiada. Aparece acá el tema de conversión, ¿cierto? 1.2, conversión en comportamiento. Acuérdense que el objetivo mío es medir, ¿no? Hacer mediciones. En el marketing digital, la conversión se define como toda aquella interacción que un usuario realiza en un sitio web o red social, respondiendo a las acciones que ha definido la empresa para que el usuario ejecute acciones claves que dan como resultado la obtención de información clave, lo cual le permite a la empresa analizar su comportamiento y definir estrategias para obtener objetivos planificados. Aparecen los leads como uno de esos elementos. Son las oportunidades de tener clientes potenciales a través del diligenciamiento de formularios o los usuarios en el cual se recopilan datos y se evidencia sus intereses convirtiéndolos a clientes potenciales. Es decir, tengo una base de información, ¿cierto? Obtenida después de aplicar un formulario, y a partir de ahí, estudiando esa información, puedo extraer clientes muy potenciales para que me compren. Leads. Bueno, por acá tengo también un elemento de leads. Lo tenía preparado también. Un segundito. Entonces, acá lo tengo. Entonces, acá tengo, mire que el tema de leads, ¿cierto? Es un proceso, ¿cierto? Extraño. Aquí hay una persona extraña, X, o muchas personas extrañas. Aparece un momento de captación de clientes a través de ¿qué? De blogs, social media, SEO, SIM, webinars, video, ebooks, podcasts y keywords, ¿cierto? Hay unos medios que me permiten esta captación, como una zaranda, ¿cierto? Como un filtro, ¿cierto? Después de que pasan por acá, se convierten en visitantes de mi negocio, ¿cierto? En este momento aparece una conversión, ya no es captación, sino es conversión porque lo estoy convirtiendo psicológicamente a él para que me compre. Estoy siendo atractivo para él, por eso él se está quedando ahí.
¿A través de qué se hace conversión? Landing page, call to action y formularios CPL. ¿Sí? Hay varias estrategias, ¿cierto? En ese momento, cuando él ya hizo uso de estos elementos que aparecen aquí para atraerlo, ¿cierto? Ya es un leads, ¿cierto? Ya en ese momento es un leads capaz de comprarme. Estamos a un segundo ahí de que me compre. En el momento que se genera la venta, se hace a través de emails, conversión, leads, workflows o CRM. La idea de que me compre es que se vuelva cliente de mi empresa, no es que me compre una vez y se vaya, sino que me vuelva a comprar. Entonces, ese cliente lo tengo que fidelizar para que me vuelva a comprar o se convierta en un cliente que me trabaja al voz a voz, ¿cierto? Entonces, hago un ejercicio de fidelización a través de que de contenidos de interés nuevos, call to action, email, cross y selling. O sea, lo sigo trabajando porque un cliente me puede seguir ofreciendo ingresos a la empresa. Voy a copiar esta imagen acá también en el correo que les estoy armando acá especial, ¿cierto? Sobre los elementos claves para que tengamos en cuenta. Igualmente les voy a enviar este enlace a mis queridos aprendices. Y aparece aquí unos elementos adicionales para que ustedes los exploren allá. Me pareció muy interesante ese contenido. Yo ya tenía preparada esta información, como les digo. Y aquí está listo el correo prácticamente ya para enviar. Bien, continuamos. Descargas, ¿cierto? Permite al usuario la descarga de un archivo, imágenes o documentos, facilitando a la empresa controlar el número de descargas realizadas y analizar el tipo de contenido de intereses del usuario. Eso lo hacen, por ejemplo, las plataformas de música, ejemplo, ¿cierto? O de audios, o de videos, o de grabaciones, o de YouTube, ¿cierto? Que están mirando, están revisando, están controlando, están midiendo cada descarga, ¿cierto? Y sacan estadísticas allá y se la entregan a los dueños de su organización. Páginas vistas, todo esto se mide, ¿cierto? Todos estos elementos se miden. Suscripciones, visualizaciones, likes, me gustas, ciertos registros, tiempos de permanencia en el sitio, cuánto duró la persona ahí, ¿cierto? O se fue de una, compras, si fue fructífero, call to action, se produce cuando el sitio web le permite al usuario tener contacto con la empresa a través de un número telefónico, landing page, correo electrónico, chat, etc. ¿Listo? Aparece acá un video relacionado con tipos de conversión. Conversión es porque estoy sacándole el cliente a mi competencia para traérmelo, pero de una forma limpia, una forma digital, pero limpia, atractiva, ¿cierto? Consideraciones, contratación de servicios, satisfacción del cliente, medición de esas satisfacciones al cliente, cómo está haciendo ese trato con el cliente, cómo se está sintiendo, también lo debemos medir. Aquí entramos a la parte normatividad que les hablaba, que el contenido del material del SENA lo tiene, ¿cierto? Las principales normas, reglas, ¿cierto? Que están alrededor de estos temas digitales para no incurrir en temas especialmente de abusos con habeas data. Tenemos la ley 1273 del 2009, ¿sí? Tenemos la ley 1341 del 2009, todas de temas digitales y de comunicaciones. Ley 1480 del 2011, ustedes las van a ir precisando y así cada una de ellas para que ustedes lo vayan organizando en su información personal. Aquí hacemos el tema de analítica de datos, un videito relacionado con analítica de datos, un glosario, marketing, ventas, investigación y desarrollo, porque es importante eso, logística, fidelización de la marca o fidelización de los clientes, ¿cierto? Beneficiarios de los análisis de datos, ¿quiénes van a ser? Se hace investigaciones de opinión al cliente, segmentación de clientes, buller persona. Acuérdese cómo fue que yo organicé mi buller, ¿cierto? Customer Journey mapea los ciclos del servicio en los cuales el usuario presenta problemas, permitiendo realizar mejoras continuas en el proceso de análisis de datos, igual que un tema de calidad, ¿no? Tareas críticas, usabilidad, facilidad de búsqueda, que sea atractivo, fácil de encontrar, análisis estadístico, factores claves, medir la satisfacción del cliente, estudio del grado de satisfacción de ese cliente. Aquí tenemos presupuesto
de campañas, redes sociales y previsión de ventas. Esta partecita también la habla el entregable, que debemos entregar, nos dan 7 millones de pesos, acuérdese, y vamos a organizar el presupuesto para que todo nos salga de acuerdo a lo que tenemos planeado. Aquí aparece obviamente información relacionada, ¿cierto? Aparecen unos formatos, mire, sencillos, cuánto va a invertir, en qué redes, por ejemplo, acá aparece Instagram, Pinterest, perdón, Facebook, emailing, WhatsApp, Insumo, bueno, existen varias redes acá disponibles para trabajar. Hay que hacer una previsión de ventas, de unos gastos relacionados, ¿cierto? Decidir qué canales, planificar las cuotas, determinar el presupuesto, cuánto, si voy a invertir en una sola herramienta digital o en varias, voy a distribuir el presupuesto, si voy a llevar el mismo formato a todas las herramientas o voy a hacer uno especial para cada tipo de herramienta digital en la cual voy a invertir, ¿cierto? Estimaciones, marcas, capacidad productiva, ventas al por mayor. Y aquí aparecen unos ejemplos de esos temas presupuestales para un tema de helados para perros. Aquí aparece el retorno sobre la inversión, ROI, ¿cierto? Es un indicador que me permite a mí saber, ¿cierto? Es el índice que mide la rentabilidad de las inversiones de la empresa. En publicidad online, el ROI nos indica la rentabilidad de nuestra inversión publicitaria, es decir, cuánto invertí, y se calcula de la siguiente forma. Entonces aquí aparece ROI, ingresos obtenidos, la inversión, es decir, aquí abajo, digamos 7 millones invertí. ¿Cuánto obtuve? Digamos 50 millones, o sea, fue muy bueno, ¿cierto? Por 100, y aquí nos da una rentabilidad, ¿sí? Tuvo que haber sido muy buena. Si yo tuve un ingreso de 50 millones e invertí 7 millones, valió la pena, ¿cierto? Y eso me da un indicador o un porcentaje, ¿vale? Seguimos. Indicadores claves de rendimiento, ratios KPI, que era lo que estábamos hablando anteriormente, más formulitas de KPI, de CRT, continuamos, porcentaje de rebote o tasa. Estos son elementos que, si bien no debe usted evidenciarlos de forma directa en su evidencia, sí le está diciendo los indicadores, algunos indicadores importantes que se utilizan para hacer mediciones de tipo digital, ¿cierto? Para que los tengan en cuenta. Aquí hay varios, ¿cierto? Para que ustedes vayan explorando el material y vayan acercándose a esas mediciones que corresponden. Mis queridos aprendices, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo vamos? Vamos aquí a ir al sitio de entrega de evidencia, actividad 4. Y como les digo, no nos vamos a complicar, vamos a hacer una evidencia de una forma sencilla, pero también práctica, que nos permita evidenciar esos 3 elementos que nos planteaba la guía, ¿cierto? Para entregar esos 3 punticos con portada con cibergrafía. Entonces acá, marketing digital, ustedes determinan cómo lo entregan. Las sugerencias que lo hagan en Word y me lo suben en PDF, ¿cierto? Bien organizadito, bien presentadito, y allá en ese botoncito café ustedes van a acercarse para entregar la evidencia. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Aló, aló, ¿me escuchan? Voy a enviar el correo para que lo tengan en cuenta, de algunos elementos o enlaces importantes a tener en cuenta para la entrega de esta evidencia. Aquí lo tomo para mis aprendices. Acá, Sena, marketing digital. Enlaces, ok. Acá, una introducción pequeñita. Listo. Ok, envío el correo, ya quedó. ¿Me confirman si les llegó el correo, por favor? ¿Me confirman si les llegó el correo, muchachos?
Andrés Felipe. No creo que me falta el otro. Un momentico de Andrés Felipe, me falta. Toca replicarlo a la otra ficha. Mis queridos aprendices, ¿me escuchan? Recibido. Gabri me está diciendo que recibió. Listo, muchachos. Entonces, una feliz tarde. Dios me los bendiga. Ya les envío a la otra ficha o replico para los dos grupos para que no queden sin el correíto. Un abrazo a todos ustedes y bendiciones. Muchísimas gracias, muchachos. Felicidades. Esta grabación les llega mañana por la mañana para que la tengan en cuenta. Un abracito, muchachos. Bendiciones.